Con 4,6 millones de hectáreas sembradas con trigo esta campaña, casi un 20% más que el ciclo pasado, y gracias a las buenas precipitaciones se estima una cosecha de 13 millones de toneladas de trigo para este año. El objetivo es buscar no solo rendimiento, sino también calidad, sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, una zona donde crecieron fuertemente las gramíneas y donde es fundamental el rol de la tecnología y sobre todo del manejo. Esa es la visión de nuestro próximo entrevistado, el presidente de la regional Necochea de APRESID, Agustín Torres. La campaña 2015-2016 cerró con buenos rendimientos en el sudeste bonaerense. El productor y presidente de la regional APRESID Necochea, Agustín Torres, repasa altos y bajos, tanto en cultivos invernales como estivales. En cuanto a rindes, la campaña pasada fue, digamos, una campaña buena. Lo que fue fina fue una campaña muy buena en lo que fue cebada y trigo. Se hizo poco trigo, pero los rindes fueron muy buenos, un poquito por encima del promedio histórico. Lo que sí hubo poca calidad. Evidentemente veníamos de por ahí de años un poquito más complicados en cuanto al entorno, digamos, de coyuntura. Entonces, digamos, lo que fue cebada se sembró bastante, mucho más que trigo, y los trigos que se hicieron no se aplicaron paquetes tecnológicos por ahí adecuados para la zona. Entonces tuvimos buenos rindes, pero muy baja calidad. Un poco hablando de fina. En cuanto a gruesa, fue un año muy bueno para maíz. A pesar de que tuvimos un enero con pocas precipitaciones, se está bastante bien adaptando el manejo del cultivo a la zona, y la realidad es que estamos con la mejora de los materiales, con la genética, con un poco de manejo en densidades y todo ese tema, se está adaptando muy bien a la zona y tuvimos muy buenos rendimientos. Zonas de 12, 13 mil kilos, y por ahí zonas un poquito más continentales donde tenemos presencia de tosca que limita un poco el rendimiento. Algunos rindes también de casi 10.000 kilos, que es muy bueno para esa zona. En girasol también fue una campaña bastante buena, se sembró relativamente un poco menos que la historia de la zona, digamos que la media histórica, pero hubo buenos rendimientos también. En cuanto a soja, sí se sembró bastante y los rendimientos ahí fueron bastante más dispares, dependiendo mucho de lo que fueron las lluvias de verano. Cerrar una campaña promedio en los cultivos de fina y de gruesa. ¿Y cuáles son los factores que incidieron en el aumento estimado de superficie que tienen implantado tanto de trigo como de cebado en la zona? Para esta campaña lo que se está viendo sí fue un aumento bastante importante del trigo en comparación al año pasado. En realidad por dos factores, uno por la vuelta de comercialización que se volvió a transparentar, y otro por el tema de la siembra, que vino muy complicada por las lluvias y el atraso de cosecha. Entonces por ahí la época donde se empezó a sembrar no era la adecuada para cebada, y muchos de esos lotes que iban a cebada se fueron pasando a trigo. La cebada sí es un cultivo que entró fuerte en los últimos años por cuestiones que ya conocemos, y que el productor le agarró bastante bien la mano, el manejo en cuanto a sanidad, fertilidad, y tiene algunas ventajas contra el trigo. Entonces por ahí parecía que en la campaña se iba a estar bastante parejo la relación entre trigo y cebada, pero el atraso de fecha de siembra jugó un poquito en contra y se sembró más trigo que cebada. Ahora estamos en plena siembra de gruesa, digamos, y hay un aumento importante de maíz. Vemos que muchos productores que no hicieron maíz el año pasado, este año van a hacer, y los que hicieron maíz van a aumentar la superficie. Hay un aumento también en el girasol, y por ahí la soja se va a ver un poquito relegada en superficie en lo que fue el año pasado. ¿Y cómo estiman el paquete tecnológico, tanto de genética y de fertilización, que aplican al trigo según el destino comercial proyectado? En primer lugar, siempre es importante definir para qué lo queremos al trigo, qué destino le vamos a dar, si le vamos a dar un destino de exportación o pensando un poquito más en la molinería. Acá es una zona que hay algunos molinos, pero tenemos obviamente la cercanía con el puerto, un porcentaje importante de la producción va a exportación. Entonces por ahí los estándares de calidad son distintos o los requerimientos de calidad son distintos, y para eso tenemos un abanico grande de variedades para elegir, digamos, cuál sea el destino. Para molinería generalmente vamos a usar grupos calidad 1 y para exportación grupos de calidad 2 y 3. Los requerimientos de calidad para exportación son por lo menos esta campaña menores, donde prácticamente nos están pidiendo solamente una proteína de 10 y medio, y molinería está por ahí bonificando un poquito más el tema del gluten. Entonces en esos casos ahí ajustamos, dependiendo a qué estamos produciendo nuestra producción, vamos a adecuar el tema de elección de variedades y después el manejo en cuanto a fertilidad. Hoy la calidad básicamente pasa
por dos factores, la variedad, como dijimos recién, y el manejo en cuanto a nutrición. Durante la campaña 2016-2017, desde la regional plasmaron ensayos de trigo y cebada pensando en ajustar calidad y rendimiento. El eterno dilema en una zona en la que es más fácil obtener kilos, más pensando en la cercanía con el puerto. Este año estamos haciendo un poquito con la vuelta fuerte del trigo en la zona, tratando de ajustar esos parámetros por grupos de calidad. Estamos haciendo un trabajo muy lindo con la gente del INTA de Balcarce, tratando de adaptarlo a cada grupo de calidad, cada manejo, como para que el productor, nosotros a la hora de sembrar un trigo, sepamos adaptarlo en cuanto al destino que le vamos a dar de esa producción. Lo mismo estamos viendo en cebada. El tema de la cebada en cuanto a calidad es importante, es una zona que tiene mucho potencial de rendimiento para la cebada, entonces es importante adaptar el manejo nutricional. La cebada se comporta prácticamente como un trigo y el tema de proteína es casi más importante que en el trigo, donde podemos pasar una cebada cervecera, forrajera, solamente por medio punto de proteína. Y la diferencia de precio hoy de una y otra es importante, entonces es tan importante como en el trigo hacer un buen manejo nutricional. Y desde APRESIC, ¿cómo están trabajando aquí en Necochea en la difusión a campo de las problemáticas, por ejemplo, de malezas en la región? Este año hicimos una jornada muy buena con la problemática de regras resistente. Es una problemática que apareció estos últimos 2 años y la verdad la respuesta en cuanto a convocatoria fue importante y la temática abordada, la verdad, por especialistas. Vino gente de Chile, especialistas acá de la zona de Tres Arroyos y Dorrego, donde ya vienen hace varios años con esa problemática. Entonces un poco la idea nuestra fue tratar de concientizar a productores o gente por ahí que todavía no le estaba prestando demasiada atención a la maleza y mostrarle ya los problemas que hay en otras partes del mundo y qué nos puede pasar acá nosotros en la zona si no lo manejamos bien. La idea es un poquito ir buscando esa doble faz de nosotros como institución de, por un lado, tratar de hacer algo de investigación en ese sentido y también de concientizar a la zona también de otros productores de las problemáticas que por ahí en el día no las están viendo o no le están dando la importancia que merecen. ¿Qué estrategia debe ser la correcta para llegar a tiempo a combatir no solo las problemáticas de maleza, sino también de enfermedades de esta campaña? La principal es el monitoreo de los lotes. Creo que estar encima de los lotes, tanto el productor como el asesor o los dos juntos recorriendo los lotes, identificando el problema, las malezas, para poder llegar a aplicar la estrategia que sea necesaria para cada maleza en tiempo y forma. Hoy vemos mucho por la ruta, en el caso del Regrás, muchos escapes por ahí en barbechos que se están haciendo y nos está pareciendo que no se le está dando la importancia que merece. Que en ese sentido nosotros tratamos de fogonear un poco el estar más encima de los lotes, más encima de las malezas, más el contacto con especialistas, con colegas. Por ahora tenemos el Regrás, la rama negra, que también está, pero bueno, medianamente controlada, pero vemos que en otras partes del país la problemática es importante. Entonces, nosotros por ahí los problemas nos están llegando un poquito más tarde, digamos, un año después. Entonces, con la experiencia de otros lados tratamos de concientizarlo porque vemos que la problemática año a año va aumentando. Tonificado por la quita de retenciones, el sudeste bonaerense es una de las regiones donde el maíz puede capturar mayores protagonismos. Torres expone cómo trabajan ajustando densidades y fechas de siembra para acortar brechas de rinde. En cuanto al maíz, un poco lo que estamos viendo dentro de la regional y un poco en la zona se ve un aumento que va del 15 hasta el 20% con respecto al año pasado. Hace unos años que se vienen haciendo manejos diferenciales en cuanto a densidad y fechas de siembra, por ahí buscando maíces un poquito más tardíos y bajando un poco la densidad de siembra para zonas por ahí, no zonas como la que estamos ahora, que son zonas, digamos, de suelos profundos, de buenos potenciales, pero pensando un poquito más para zonas continentales donde tenemos presencia de tosca, donde antes no se hacía maíz, porque veníamos con recetas viejas de mucha cantidad de plantas. Hoy bajando densidad y atrasando fecha de siembra, se están haciendo maíces con promedio de 6.000, 7.000 kilos, donde antes no se hacía maíz, o se hacían maíces que rendían 3.000. Ese salto en cuanto a manejo y acompañado también con el tema de genética nueva al maíz, es como que ha expandido un poco la frontera o los lugares donde antes se hacía maíz acá en esta zona, hoy se ha abarcado muchas más zonas de las que antes.